Muchas bendiciones a todos los que estamos en este lugar. Quiero hablar de algo que se está hablando en este tiempo, en estos días, que el mundo lo recuerda con la Pascua, ¿verdad? Y hemos aprendido que nosotros celebramos la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pascua celebran y festejan y recuerdan el pueblo de Israel. Ellos sí, han sido ordenados para recordar la Pascua, que fue la salida de Egipto. Pero el Señor, un día antes de la Pascua, Él se juntó con sus discípulos y cambió todo este sentido de esta celebración que tenía Israel. Y Él le dio el sentido, la cena del Señor, donde dijo que cada vez que lo hagamos tenemos que hacerlo en memoria de Él. Entonces no es mirándolo a nosotros, no es pensando en qué pobrecito que soy, cuánto me falta para agradar a Dios, cuánto necesito de Dios, sino es pensando en creyendo en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces yo le quiero hablar en esta tarde-noche de la resurrección. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué fue lo que significó y lo que realmente se logró con la resurrección? Porque mañana todo el mundo celebra la resurrección de Cristo. El mundo católico y bueno, todo el mundo cristiano. Los israelitas no, ellos celebran el primer día de la fiesta de las primicias, porque ellos no consideran que Jesús fue el Mesías. Pero nosotros sí. Entonces, vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 4, verso 25. Y yo quiero que meditemos en esta noche, en esta palabra. Y dice así: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? La Biblia dice que esto se recibe claramente por fe. Cuando Él habla de que esta resurrección a nosotros nos afecta cuando nosotros entendemos y creemos. Entonces, la resurrección de Cristo es algo tan transformador para nuestra vida. Pero si no sabemos o no nos han enseñado, o sea, es una celebración más, es algo que se escucha por televisión, es algo que dice la gente en el almacén o en la plaza o en la calle, y de eso se trata nada más. Pero cuando yo entiendo qué pasó cuando Cristo resucitó, no puedo quedarme igual. Soy transformado, dice la palabra. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Nosotros podemos estar en paz con Dios. Y sabe que cuando estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos. Ese es el problema que tiene el hombre y la mujer. Siempre tiene una carga de conciencia. Siempre hay algo que lo molesta. Y mayormente cuando nos hemos equivocado. Cuando hemos hecho algo que ha lastimado a los demás. Que ha lastimado a nuestra familia. No estamos en paz. A veces el sueño no viene de noche. Y estamos de pie. Miramos el techo.
se hace la hora y pasa ese reloj bendito y no podemos descansar. Ese es el hombre que no tiene paz en su corazón. Es el hombre que no ha encontrado el reposo en Dios. De eso vengo a hablarles esta noche a todos, hermanos. Y los que ya hemos encontrado a Cristo por el nuevo nacimiento, debemos darle gracias a Dios. Precisamente en esta fecha, cuando el hombre del mundo, la mujer de esta sociedad no entiende estas cosas, nosotros tenemos que gozarnos de Dios y darle gracias a Él. Dios en su palabra dice que puede ponernos como ejemplo en el futuro de las cosas que hace Él con el hombre, que puede tener paz en su corazón. Mire, alguien puede decir, yo voy a ser ejemplo con lo que hice. Podré ser ejemplo de mi familia. Mal ejemplo puedo ser, pero no un buen ejemplo. Pero dice la Biblia que a Dios le ha placido ponernos por ejemplo de lo que Él puede hacer con el hombre y la mujer por medio de la gracia. La gracia, ¿sabe qué es? Y todos lo sabemos. Favor inmerecido. Favor que no merecemos. Efesios capítulo 2, versos 7 y 8. Dice de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo cuando se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿A quién le está diciendo Pablo esto? A la gente que estaba en Efeso, ¿verdad? Cuando ustedes creyeron, Dios los salvó. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Sabe que todos los que estamos acá no hicimos nada? No hicimos nada para merecerlo. La paz de Dios en nuestro corazón. Para estar en paz. No hicimos nada para tener el favor de Dios. Solo es su misericordia. Solo es creer en su palabra. Más de uno de nosotros tenemos un prontuario bastante bravo, que mejor ni se enteraban jamás. Pero Dios dice que Él nos va a poner como ejemplo en las edades futuras de lo que Él hace con aquel que le cree a Él. Llegaremos a ser ejemplo para alguien. Decir, ¿viste? No sabés lo que era, pero en qué lo transformé, va a decir el Señor. Y eso es lo que ha hecho por todos. Este es un lugar donde vienen los buenitos. En realidad el Señor busca a los pecadores. El Señor ha salido a buscar a aquellos que no podían, no tenían esperanza. Y sus vidas las estropearon tanto que ya no había oportunidad. Dice que Cristo logró esta transformación en la cruz. Y cuando todo estuvo completo, cuando el Señor estuvo en la cruz, cuando fue crucificado, cuando sufrió 3 horas de agonía, que hasta la tierra se oscureció. 6 horas estuvo el Señor en la cruz, pero 3 horas el diablo le dio con todo. 3 horas estuvo en la oscuridad de la tierra y él soportó las cosas más terribles. A tal punto, dice el libro de Isaías 52:14, que dice que su cuerpo y su rostro fue tan desfigurado que no parecía un ser humano. Este fue el Señor. Pero dice que cuando el Señor gritó, consumado es, terminé, papá, cumplí con tu justicia, lo que me habías encomendado lo hice.
En ese momento, dice el Señor que Él pagó el precio que demandaban nuestras maldades. Pero ahí no terminó todo. Dice el Señor en su palabra, ¿sabe qué? De esto quiero hablarles. Dice Dios en su palabra que Él jamás tendría por inocente al culpable. Alguien que es culpable nunca el Señor lo pasaría por alto o podría ser vista gorda. El que era culpable tenía que parar. Entonces, la justicia de Dios, la perfecta justicia de Dios, demandaba que el pecado de la gente tenía que ser castigado. Tenía que tener su consecuencia. No podía pasarse por alto. Su carácter santo exigía que toda transgresión sea castigada. En otras palabras, Dios no nos perdona porque pasa por alto nuestras maldades. De lo contrario, ¿sabe qué? Si el Señor me perdonara de buenas a primeras, entonces no sería justo. ¿Se da cuenta? Él no sería justo si el Señor, yo le digo, Señor, perdóname, y Él me perdonara, porque si no va. No sería justo. ¿Sabe con quién no sería justo? Con mi víctima. Con la persona que yo dañé. ¿Me entienden? Porque yo he hecho mal a los demás. Yo quiero que Dios me perdone, pero y aunque yo lastimé, al que yo ofendí, pudiéramos decir, Dios lo perdona, ¿y yo? ¿Qué pasa conmigo entonces? Vos tenés que perdonar, ¿no? Y a mí, ¿quién defiende mi causa? Por eso el Señor, Él no es injusto. Por eso dice que Él nunca va a tener por inocente al malvado. Al que hizo lo malo, Dios lo va a castigar. Eso dice su palabra en el Antiguo Testamento. Si no, Él se pondría de acuerdo con el malo y aprobaría lo malo que hizo. El Señor no hace eso. Él no tranza con la maldad. Él es tan limpio de ojos, dice la Biblia, y tan puro que Él no soporta mirar el pecado. Yo quiero que el Señor tenga misericordia de mí. Pero ¿qué pasa con lo que hice? Por eso vos te va a decir, en su palabra Él dijo, yo soy Jehová. No te tenés por inocente, hermano. Entonces no hay esperanza. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Si yo no puedo pedirle perdón al Señor, a menos que pueda restituir lo malo que hice. Por eso la ley decía, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, moretón por moretón. Esa era la única manera de satisfacer. Cuando yo me mandaba una macana, tenían que hacerme lo mismo y hacerme pagar. Esa era la justicia antes de la cruz. La balanza de Dios es perfecta y cuando yo me siento en una punta, la balanza de Dios se inclina y no hay manera que yo salga libre, que yo quede como inocente. Las consecuencias tienen que venir sobre mí. Ahora el ser humano no quiere recibir ni cosechar lo que hizo. Estamos arrepentidos muchas veces. Nos duele el corazón porque sabemos lo que se nos viene encima. Por eso muchas veces el hombre o la mujer niega y esconde
Y alguna vez hasta culpa a otros con tal de sacarse esa carga de encima. ¿Saben por qué les digo esto? Para mostrar la condición del hombre lejos de Dios. No hay esperanza para nadie. Entonces esa justicia de Dios viene sobre el hombre y determina que tiene que pagar. A menos que su justicia se equilibre, esa balanza tiene que ser equilibrada. ¿Sabe que esto no fue gratis, Padre? El Señor, Él pensó, cuando hablamos del plan, es el Evangelio de Cristo. Él pensó en esta propuesta para que nosotros tengamos esperanza. Todos los que estamos acá. El Señor pagó un precio muy alto. Él mandó a la muerte, condenó a la muerte a su propio Hijo. Por todos nosotros. Usted sabe que la palabra del Señor dice que Él no nos perdona porque Él tiene un gran corazón. El Señor es justo y su justicia es tanto para uno como para el otro. Él no transgrede nunca esa línea que los hombres pueden quizá mirar para otro lado y dejar que las cosas pasen. No es así el Señor. Y la víctima que hace, quiere que el otro pague. Lo que me hicieron, quiero que les pase lo mismo y peor. Esa es la justicia del hombre. Pero yo les digo, el Señor propuso algo. Su Hijo, Él lo mandó para que Él equilibre la balanza. Y dice la Biblia que Él vino a la cruz a pagar el precio de mi maldad, de lo que yo hice, de lo que hoy no puedo arreglar. El Señor vino a cancelar, a pagar y a cancelar todas mis deudas. Él vino a sufrir, dice la Biblia. Vino a sufrir en la cruz a tal punto de estar, dice, desfigurado, que no parecía un hombre. Algunos han pensado en la historia y algunos pueden decir, yo quiero sufrir como Cristo sufrió para parecerme a Él. ¿Sabe que el Señor no vino a la cruz para eso? Él sufrió para que nosotros sufriéramos. Él vino a la cruz para que nosotros no tengamos que sufrir. Él vino a la cruz para que nosotros no tengamos que pasar por eso. Para darle una oportunidad al hombre y a la mujer. Para que haya esperanza. Dice la palabra que el Señor, cuando Él gritó en la cruz, antes de morir, Él dijo, consumado es, terminé. En otras palabras, esto está todo pagado. Quedó todo cancelado. Y Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor murió. Él tuvo que morir, dar su vida. Ahora el Señor dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo lo terminé. Ya está hecho, papá. Pero Él murió. Pero todo no terminó ahí. Dice la Biblia que faltaba algo. Si esto estaba bien, si la justicia de Dios había quedado satisfecha, si alguno de todos los pecados de los hombres hubiera superado el sacrificio de Cristo, no podía pasar lo que pasó
dice la respuesta de Dios. Si en verdad este sacrificio alcanzaba para satisfacer su justicia delante de sus ángeles y delante de sus enemigos, Satanás y sus ángeles que habían sido derrocados de su reino, dice que tenía que pasar algo. ¿Sabe qué era? Como una aprobación. Lo que Cristo hizo, lo hizo Él en la cruz. En un momento el Padre lo dejó solo. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Él cuando lo entregó dijo, hasta acá terminé, papá, cumplí. Y Él murió. Pero dice que ahora faltaba la respuesta de Dios. Si Él estaba de acuerdo, si esto estaba completo, si realmente los ángeles enemigos, Satanás y todos sus demonios no podían reclamar, si esto había sido en la pureza perfecta, Cristo en su santidad y su pureza había muerto por los pecadores. Dice que Él, para probar eso, ¿sabe lo que tenía que pasar? Él tenía que volverlo a la vida. Tenía que resucitar a Cristo. Y esto era con una garantía de que nosotros habíamos sido perdonados. Que la justicia de Dios estaba satisfecha. Y a probar lo que hizo Cristo en la cruz, el Señor resucitó a Jesús de entre los muertos. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, 25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Si Él no hubiera resucitado, todo lo que hizo hubiera sido en vano. Lo que Él hizo, dijo, Padre, terminé, este es mi sacrificio por el hombre. Pero Dios se reservó 3 días para probar lo que el Hijo había hecho. Y Él tenía que responder el recibo de nuestro perdón y de que nuestros pecados fueron borrados, es que Cristo resucitó. Y que Él salió de la tumba. Él salió de entre los muertos. Esto nadie lo puede hacer. Pero Cristo al tercer día, el Señor lo levantó de entre los muertos. ¿Y sabe qué significa eso? Que nosotros fuimos justificados, hechos justos, todos los malos que habíamos pecado delante del Señor. Ahora no había cargas, ni culpa, ni nada. Dice la Biblia que Él borró todos los cargos que habían en contra de nosotros. Todo por lo cual la sociedad nos perseguía, nos apuntaba con el dedo. Cuando nosotros creímos en Cristo y en su sacrificio y lo aceptamos y nos escondemos detrás de la cruz. El resucitar a Cristo es el mensaje de que el Señor estaba de acuerdo con este plan. Él lo resucitó y ese es el recibo que te dio Jesús por el precio que pagó por todos nosotros. ¿Se entiende? Mire, dice 1 Corintios 15, del verso 3 al 20, vamos a leer. Si me lo ponen ahí, lo vamos a leer todo. 1 Corintios 15, verso 3. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Esto está hablando Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Ahora dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice las Escrituras. Lo vio Pedro, lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven en ese momento que Pablo escribía, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles.
Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice Pablo. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. Fíjese, él era un asesino. Sin embargo, lo que ahora soy, todos se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de nosotros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pablo está preguntando esto. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación, ¿qué cosa es? Es inútil. Y la fe de ustedes, vuelvo atrás, y la fe de ustedes también es inútil. Ven que si Él no hubiera resucitado, no sirve de nada. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía, ¿qué pasó? Son culpables de sus pecados. Cristo se pagó en la cruz, pero si no resucitó, seguimos siendo culpables de todo lo que hicimos. En ese caso, fíjese, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Bendito Dios. Porque Él resucitó, yo soy perdonado. Si el que cree en Cristo, Él resucitó y es la garantía de que somos perdonados. Que seamos en la lista negra en nosotros. Que ya nadie nos puede acusar. Si Dios está en paz conmigo, yo estoy en paz con Dios. No importa lo demás. ¿Sabe qué dice Romanos 8:32 al 34? Romanos 8:32 al 34. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos
a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. ¿Acaso, entonces, quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Y qué pasó? Y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la diestra de Dios. Intercede por nosotros. Querido hermano, te persigue tu conciencia. Tenés que nacer de nuevo. Creer en Cristo. Y ese pasado que te molesta será borrado. Porque hay que estar en paz con Dios. Fíjese en lo que dice la palabra en Proverbios 16:7. Proverbios capítulo 16, verso 7. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, que dice, hasta sus enemigos están en paz. Gloria a Dios. Tienen que hacer esto. ¿Se da cuenta lo importante de la resurrección? Ese fue el recibo que el Padre le dio al Hijo. Él dijo, consumado es, terminé mi trabajo. Pero 3 días pasaron. La corte del cielo evaluaba lo que hizo el Señor en la cruz y decidió resucitar, porque la justicia de Dios estaba satisfecha. Y Pablo dice, si Él no hubiera resucitado, nuestra fe sería digna de lástima. Pero no, hermano. Entonces, si yo he nacido de nuevo, ¿acaso seguiré arrastrando mi culpa? ¿Seguiré arrastrando las cadenas que me condenaban? Porque soy libre en Cristo. Soy libre en Cristo. Esa canción que dice un gran abismo entre nosotros. Hoy la escuché y digo, nunca le había prestado tanta atención. Nunca había valorado lo que es. Muchas veces la cantamos y lo gozamos, pero hoy tomó tanto sentido para mí. Un gran abismo entre nosotros. Voy a pedir a los chicos que la canten un poquito. Por favor, pasen. Y lo vamos a cantar. Y todo aquel que quiera esta reconciliación con el Padre, por medio de Cristo, la garantía que Él resucitó. Y cuando mañana diga, no, mañana o día de resurrección, usted diga, gracias, Señor. Porque es la garantía de que yo sí, que mi vida es nueva, a pesar de lo que digan los demás, soy nueva criatura. Así sentaditos como están. Nos cantamos. Cuando de abismo entre nosotros, cuán alto monte valle escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó.
Yo nunca podemos cantar esa canción otra vez. Si doy gracias por la resurrección, fue lo que conquistó el Señor con su sacrificio. La aprobación de Dios resucitarle. Y porque Cristo resucitó, dijo Pablo, y estamos seguros, lo vieron los apóstoles, lo vieron más de 500. Y como último lo vi yo, que él fue un asesino. Sé que Él me perdonó porque resucitó. Fue la garantía de Dios. Las promesas del Señor, dice esta canción, fueron selladas cuando de la tumba Él salió. Bendito, bendito. Mañana celebran la mañana de resurrección. ¡Qué bendito tiempo! Para los que hemos creído en Cristo. Si hay alguno que no ha nacido de nuevo por medio del bautismo en agua y en espíritu, mañana tenemos un tiempo así en Plaza Luna Azul. Te invitamos, no deje pasar más tiempo, no siga arrastrando cadenas. Somos libres en Cristo. Somos libres en Jesús. Y bendito es Dios. Le llegamos a nuestro rostro, Padre. Gracias, Padre. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Pero gracias por enseñarnos por medio de tu palabra lo que significa todo esto, Señor. Gracias, papá, porque estaba escrito y cuántas veces lo leí y no pusimos atención. Pero este es el tiempo en que nos damos cuenta de todo lo que significa aún esa resurrección. Es la garantía de que somos perdonados, que somos nuevas criaturas, que estamos prometidos contigo, que somos parte de tu novia, que tú nos has elegido. Gracias, papá. Gracias, Señor. Sigue salvando a los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Gracias, hermano. Por esa hermosa buena.